Listo, sí. Ponemos a grabar para que las personas que no puedan ingresar o los que quieran verla luego, pues tengan la posibilidad de hacerlo. Listo. El día de hoy me voy a enfocar un poquito en unas dudas que he notado que personas me han hecho y se hacen saber en el grupo y hasta hemos tenido ciertas incongruencias, tal vez porque no se entiende lo que quiero transmitir y por eso dije, bueno, voy a dedicar la clase del lunes para hablar acerca de esto. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es el PIPS, cómo varía según el activo y a su vez cómo varía el stop loss y cómo lo manejo yo y por qué lo manejo de cierta manera. Y las recomendaciones que doy, y así abordo ciertas temitas, ciertas cosas que las personas tienden a hacer y lamentablemente, como siempre digo, se valen de la desinformación de muchos para perjudicar a los nuevos, por decirlo como tal. Pues mi enfoque, como siempre les he dicho, va más que todo dedicado a personas que están empezando en el trading, que quiero que empiece con el pie derecho, que no vayan al mercado terminando quemando su cuenta, que es lo que la mayoría de las personas hace. Y una de las razones por la cual lo terminan haciendo es porque no manejan bien el capital, no gestionan bien, no configuran bien las operativas, arriesgan más de lo que deben, cuando deben primero comenzar como todo, aprender de poco a poco a desarrollar la actividad y como siempre les digo, después que ya la dominen muy bien, ya sí ustedes pueden comenzar a subir el riesgo, a operar con más apalancamiento, a operar con stop loss más cortos, pero hay que entender que esto es un proceso que cada uno debe llevar y lo mejor es llevar un paso a paso, ¿sí? No queremos correr de entrada y de todas maneras eso lo vamos a ir desarrollando a través de la clase de hoy, que es lo que quiero resaltar. Vamos a proceder a compartir pantalla. Que no me aparece la ventana. A ver si me aparece. Me quiere aparecer, bueno, por acá. Listo, allí me aparece que ya se ve. Ok, vamos a tocar primeramente el tema del PIPS, que muchos hablamos del PIPS, qué es el PIPS, cómo se mide, cómo se saca, porque muchas personas han notado que recientemente han tenido duda al respecto y como les digo, hemos tenido controversia por la manera en que se maneja. En primera instancia tienen que entender que el PIPS es diferente para cada tipo de activo. No todos los activos tienen el mismo PIPS ni se manejan con el mismo configuración, porque también depende mucho, como les he mencionado en otras ocasiones, de la volatilidad del mercado. ¿A qué me refiero con volatilidad? O sea, ¿cuánto es el movimiento que hace en cierto espacio de tiempo determinado? ¿Qué tan grande es el movimiento que hace en un tiempo determinado? Y a partir de ahí yo tomar decisiones de cómo voy a comenzar a operar este activo. Porque tienen que entender una cosa, ustedes tienen que cuidar su capital, ¿sí? Ustedes tienen que buscar cuidarlo. El trading tienen que verlo desde el punto de vista de las pérdidas más no de la ganancia. Ese es uno de los errores que uno comete cuando empieza, que uno quiere verlo es por cuánto puedo ganar, entonces según lo que yo quiero ganar, eso es lo que voy a arriesgar. Pero no entendemos que habrá ocasiones en que el mercado se vaya en tu contra o inclusive habrán días donde vamos a tener, por decirlo de manera, varias operativas negativas, porque hay días que el mercado no respeta tal vez el análisis, la estrategia o la forma que tú utilizas, porque va a pasar. Y para cuando llegue esos días es importante que cuides tu capital, porque después en los días buenos puedas recuperar los días malos. Pero no es que venga un día malo y acabes con tu cuenta, que es lo que no buscamos hacer. Entonces, tienen que entender primero cuál es el PIPS en cada activo. Ahora, ¿qué es el bendito PIPS? Como yo digo, si no quieren o si dudan de lo que uno dice, hermano, pueden ir a investigar, ¿sí? Se van a internet e investigan a ver si lo que yo digo es pura cháchara o realmente tengo razón en lo que les menciono. Comenzamos, si yo busco en Google el PIPS, ¿sí? Si usted se va en Google, que es donde todo el mundo buscamos, si quiera comenzar a estudiar, de todas maneras hay información que yo les he pasado mucho donde lo explico esto de manera bien clara, pero aún así hay personas que, no sé, de pronto no han visto esos videos o tal vez por cuestión de querer señalar que lo que uno hace, pero bueno, eso vamos a ir hablando.
pueden buscarlo, ¿sí? Pueden tomarse el momento de ir a buscar. ¿Qué es un PIP? Aquí XTB me lo define bien. Dice, un PIPS es la menor cantidad por la que un instrumento puede variar su valor, ¿sí? Es la menor cantidad porque un instrumento puede variar su valor. En varias ocasiones les he mencionado que el PIPS es como esa unidad de medida que usamos en el trading. Cada propiedad, por decirlo de alguna forma, tiene una unidad con la cual se mide. Ejemplo, la distancia, usted la mide con longitud, con metros, centímetros, kilómetros. La temperatura la mide con grados, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. ¿Sí? Cada propiedad tiene una unidad de medida. El volumen de algo, si yo quiero saber cuánto tiene un perol, una sustancia, yo estoy hablando de metros cúbicos, litros, centímetros, ¿sí? Son unidades de medida correspondientes a lo que yo estoy analizando. O sea, usted no me puede decir a mí, mire, estamos a 20 metros de temperatura. Déjame decir, eso es una locura, porque una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, cada quien tiene su unidad de medida. En el trading también hay una unidad de medida para determinar qué tanto se ha movido un activo. Ese es el PIPS. Y como hablamos, es la menor cantidad de un instrumento para poder variar. Vamos a tener eso en cuenta a la hora de entender qué es un PIPS y por qué en cierto activo yo lo veo de cierta forma, porque me baso en esto, no es porque a mí se me ocurrió o es que yo me estoy fumando una lumpia, es que realmente me estoy basando en el concepto como tal del PIPS. Ahora, cada activo, como les iba mencionando, tiene su PIPS en particular. Cada activo tiene su propio valor de PIPS. En el caso de las divisas, que es uno de los activos que más se operan, ¿sí? Si vamos aquí a la imagen, que esta imagen lo explica muy claro, gráfico y allí lo tienen, tenemos en las divisas de los pares que uno mayormente opera, que son pares, perdón, fuertes, nosotros operamos los pares donde está presente el USD o el euro o el CAD, que es el dólar canadiense, el NZD, en fin, esos activos. Cuando usted ve una combinación, siempre lo van a ver en pares, euro-USD, euro-CAD, USD-JPI, en fin. Ellos siempre van a estar pares porque este precio es una relación de cómo está uno con respecto al otro. Por eso es que usted ve el símbolo aquí como de división o de relación, porque cómo relaciona el euro con el USD. Eso es lo que te dice este número, qué relación hay entre uno y el otro. Ahora, lo que estamos hablando ahorita me interesa es el PIPS. Si buscamos, en el caso de las divisas, esto lo domina mucho, no hay mucha cuestión de esto. En el caso de las divisas, donde está el euro, el USD o todo aquel que no tiene el yen japonés, sin el yen japonés, como dice aquí, otros pares sin el yen japonés, el cuarto número después del decimal, este es el punto decimal, es el PIPS. Sí, algunos hablan de la pipeta o micropip, pero a este no le prestamos atención. Nos interesa a partir de este, que es el cuarto decimal después del punto, ¿sí? Del punto decimal. Este es el PIPS. Entonces, si aquí tengo 1.1321, aquí tengo un PIPS. Si el mercado cambia de 13.21 a 13.31, quiere decir que subió 10 PIPS. Si de 13.21 se va hasta 13.11, entonces ya yo sé que bajó 10 PIPS. Entonces, de esa forma ya estoy viendo cómo se movió el mercado, qué tanto fue el movimiento, y de ahí comenzamos nosotros a tomar decisiones. En el caso del USDJPI, el PIPS se ve después del segundo punto decimal. ¿Sí? Aquí tiene 113.215, pero el PIPS, como pueden ver aquí, es el segundo después del punto. Entonces, podemos tomar el mismo ejemplo de acá arriba. Si estoy en 113.21 y el mercado se fue a 113.31, entonces subió 10 pips. Si cayó a 113.11, estamos hablando que tuvo una caída de 11 pips. Entonces, eso es lo primero que tengo que entender. ¿Cómo se mueve el mercado? O cuál es la unidad de medida, el pips. Que a eso luego le vamos a dar un precio, que eso se lo damos cuando configuramos la operativa con el lotaje. Allí es donde nosotros decimos, bueno, yo quiero que este PIPS valga un centavo, valga $1, valga $10. Todo va a depender de la cuenta que usted tiene y la gestión de capital que va a tener. Ok, ahora, cuando yo voy a operar un activo, lo otro que yo tengo que visualizar es que
tanto se mueve ese activo. ¿Sí? Es lo otro que yo tengo que ver. Lo que llamo yo la volatilidad. ¿Qué pasa en el caso de las divisas? Las divisas tienen poca volatilidad. Pocas veces van a ver que las divisas se muevan con mucha fuerza hacia alguna dirección y eso tiende a pasar más que todo cuando hay o manipulación o noticias. Pero constantemente no es algo que suceda. Ellas son así, relajadas. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí este movimiento, voy a agarrar esta vela de acá. ¿Sí? Si consideramos comportamiento de la vela, ¿ves? Vamos a acercarnos. Me voy a concentrar solamente en la vela. Voy a hablar de esta vela. No. Marqué la que no era línea de tendencia. Listo. Arrancamos de aquí, que este es el precio mínimo y el precio máximo que hizo en este tiempo. Estoy en vela de 5 minutos. Quiere decir que este fue el recorrido que tuvo el precio en 5 minutos. Veo acá. Estuvo, como les dije, a mí me interesa los 4 decimales. El quinto no le presto atención. Para mí, para no enredarme la vida, yo miro esto. Y yo por lo regular lo mido en pares, o sea, veo 95, 1.04, 95. 95 es el pips, ¿sí? El 5 sería el pips. Y aquí subió, ¿cuánto subió? O sea, de 95 a 0.5 van 10. ¿Sí? Hasta aquí van 10. Por aquí, 0.5. ¿Sí me siguen la cuenta, no? De 95 a 0.5. Van 10 pips. Y de 0.5 a 15 van 20 pips. ¿Sí? Aquí hizo un movimiento más o menos de 20 pips en ese lapso de tiempo. Entonces aquí hizo un movimiento relativamente fuertecito. Porque si lo comparo con las otras velas, fíjense que estas velas son más pequeñas. Entonces ahí vamos viendo. En 5 minutos él movió 20 pips en esta vela. Si analizo esta vela, arrancó en los 50-70, perdón, en los 0.7, 0.507, en los 0.7 y terminó un poquito casi en los 17. O sea que este movimiento fue casi 10 pips. Entonces aquí vamos viendo más o menos cuál es el movimiento del precio. Entonces yo estoy viendo, oye, aproximadamente en 5 minutos sus movimientos ahorita son de unos 20, 10, 20 pips cada 5 minutos aproximadamente. Entonces yo teniendo eso en cuenta, qué tanto se mueve el precio, es donde yo puedo decidir con qué stop loss voy a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros hacemos análisis y buscamos ciertos patrones que el precio tiende a cumplirse. A partir de esos patrones, uno toma una decisión, bien sea comprar o vender. Sin embargo, siempre se los he dicho, no hay nadie actualmente que tenga la verdad absoluta. Y nosotros somos traders retail y especuladores. Nosotros no movemos el mercado. No es que yo voy a entrar a meter una venta aquí porque yo soy Taylor, la operativa va a caer. No, va a caer cuando el mercado o las instituciones o quienes manipulan el precio hagan que caiga. Ellos son los que mueven el mercado, ellos son los que deciden exactamente qué punto van a hacer que el precio caiga. Ellos sí saben eso, nosotros no. Nosotros lo máximo que podemos hacer hasta ahora es especular hasta dónde puede llegar el precio y dónde puede tener una reacción. Y para eso, bueno, hacemos el análisis técnico, que es uno de los métodos que utilizamos, donde, como les mencioné, a partir de varios patrones que el precio te cumple, tú tomas tu decisión. Debido a eso, debido a que yo no sé exactamente dónde se va a mover, sino que yo tengo, por decirlo de una manera, un rango o una zona donde existe la posibilidad de que el precio cambie, por eso uno deja un stop loss, para que te dé chance de que el mercado haga el movimiento por si tú entras aquí y no cayó de una, sino que subió un poquito más, el mercado no te saque en stop loss o en pérdidas antes de que haga el movimiento. Y ya vamos a profundizar un poquito en esto, también lo importante de manejar esto. Entonces, ¿de qué va a depender el stop loss que yo voy a trabajar? Va a depender de la volatilidad del mercado. ¿Qué tanto
se mueve y dependiendo de ese movimiento que él hace, yo digo que yo voy a operar a tantos pide stop loss. Ahora bien, nosotros sugerimos cierto stop loss para cada activo, sobre todo para las personas nuevas, como les dije, para que operen relajados, para que operen tranqui, para que no se vuelvan locos, porque ya hemos visto varios casos. Entonces, en el caso particular de las divisas, por ejemplo, yo personalmente cuando envío la señal al grupo, yo lo mando a 20 pips. ¿Sí? Algunos me dirán, está ahí frito de perinola porque 20 pips siempre es más o menos grandecito el stop loss. Y todo depende del punto de vista que lo quieras ver y también depende mucho de la zona en que se esté operando. Pero vamos a suponer, nosotros trabajamos con pip, con stop loss fijo. Porque hay otras personas que trabajan según estructura de mercado, que eso también lo he explicado. Trabajan según la estructura, entran en una zona y dan el stop loss por debajo del último mínimo, del último máximo, operando por estructura. Y ahí los pips se lo da la estructura del mercado. Pero nosotros que trabajamos con stop loss fijo, porque tenemos un método donde buscamos entrar en el punto más alto o en el punto más bajo, ya tratando de agarrar justo ese cambio de dirección que te va a dar el precio, por eso operamos con stop loss fijo. Sin embargo, ese stop loss yo lo dejo con tal de que haya holgura por si, como les menciono, aunque yo tengo varias confirmaciones que me dice que el precio va a comenzar a caer, puede que haya una subida, suba un poquito más y después el precio caiga. Pero yo tengo que buscar es perder lo menos posible en el mercado. Como les digo, el trading tienen que verlo desde el punto de vista de las pérdidas. Tienen que controlar las pérdidas, tienen que cuidar su capital, porque aquí el que no tiene conocimiento, el que piensa que esta vaina es un casino, que piensa meter operativa a la loca o meterle plata a lo loco, son los que mayormente terminan perdiendo en el mercado por no cuidarse, por no cuidar el capital, por no venir enfocado y hacer las cosas como corresponden. Entonces, por eso es que le digo, véanlo del punto de vista de las pérdidas. Las ganancias se la dejan al mercado. Usted opera, tenemos una proyección hasta dónde el precio va a llegar, llega, perfecto, yo aseguro la ganancia que tengo. Llegó un poquito antes, bueno, sacaré con un pelo menos de lo que pensé. Se fue un poquito más, sacaré más de lo que pensé. Pero ya esa parte, siempre lo menciono, ya se lo dejo al mercado. Yo opero según lo que nosotros entendemos, donde tengo confirmaciones, donde hay una posibilidad que el precio haga una reacción, meto la operativa y listo. Tengo una proyección hasta dónde puede llegar, pero finalmente igual, yo no muevo el mercado, yo no decido hasta dónde va a llegar el precio. Eso lo deciden, son las instituciones los que mueven el mercado. Yo especulo hasta dónde puede llegar y a partir de ahí yo voy tomando decisiones. Pero igualmente sigue siendo ellos los que deciden. Entonces yo no puedo pretender entrar y de una vez que el precio caiga. Por eso es que la recomendación es dejar un stop loss más o menos holgado. Como les mencioné, es en el caso de las divisas. ¿Qué pasa cuando yo me voy al yen? Que es otra divisa que venimos hablando. En el caso del yen, fíjense lo que les mencioné. En el yen, el pips es el segundo después de la coma, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar esta vela de acá. Entonces, en esta caída, el yen estuvo en los unos, vamos a poner 54.20 para que quede redondo, y cayó hasta los 54.01, casi a los 54. O sea, este movimiento también fue unos 20 pips. ¿Sí? En este movimiento acá. Aquí sí fue un poquito más pequeño, aquí vemos que se está moviendo, pero fíjense la velocidad con que él va cambiando. Esto es lo que me interesa que ustedes vayan viendo. En comparación con el euro USD, en el caso del yen, ustedes van a percibir, y por eso digo, siéntense y analícenlo ustedes mismos. O sea, yo aquí se lo estoy diciendo. ¿Cuál es la mejor forma para ustedes comprobar lo que uno lo dice? Métase y hágalo y analícelo usted también. Ustedes van a notar que en el caso del yen, el movimiento en comparación con las otras divisas que trabajan 4 decimales, van a ver que es mucho más rápido, es más volátil. El movimiento de los pips es más rápido. Entonces, si yo sé que este activo, el movimiento es más rápido que otro, entonces, ¿qué me dice la lógica? Si yo tengo que cuidar mi capital, yo este activo lo tengo que operar con stop loss más largo. Si quiero cuidar mi capital. Claro, tampoco voy a dejar stop loss muy locos, que es una de las cosas que me decían, pero igual seguimos tocando, pero sí unos stop loss moderados,
que a ti te dé holgura, de, como les digo, de que si tú entras y el precio no reacciona en el momento que tú dices, todavía tenga recorrido por si el precio sube un poquito o cae un poquito más y después hace el movimiento que tú buscas. Darle holgura al precio. ¿Cómo lo analizas? Viendo qué tanto se mueve el activo, cuál es su volatilidad. A eso se refiere con volatilidad. ¿Qué tanto cambia los pips a medida que avanza? Y van a chequear que el USD JPI o cualquiera de los del yen tienden a ser más volátil que los otros. O sea, tienden a moverse mucho más rápido. Si este activo se mueve más rápido, quiere decir que si yo trabajo con el mismo stop loss que uso en EURUSD, se me lo va a comer más rápido. O sea, es cuestión de lógica. A veces hay que ponerle un poquito de lógica a lo que uno está estudiando. Entonces, si yo sé eso, si yo he notado eso en el mercado, ¿qué me dice a mí si quiero cuidar mi capital? Ok, los yen yo lo opero con stop loss más grande. Y es la recomendación que yo les doy. Cuando hablamos del yen, muchachos, operen con stop loss más grande, un stop loss de 30 o 40 para que operen tranqui. Si tienen mucha volatilidad, de pronto lo suben a 50, ahí deciden. Y claro está, ver, como dice uno, hasta dónde puede llevar el movimiento y así uno decir si vale la pena operar con ese stop loss. O sea, son cuestiones que igualmente a medida que uno va experimentando, uno va puliendo, porque al final siempre les digo, la experiencia es lo que lo va a terminar de pulir. Pero es bueno entender que comiencen a entender cómo es que funciona esto, porque si no van a hacer locura o se van a dejar llevar de personas que dicen que operan con stop loss más cortos, cuando bien se puede hacer, pero como les digo, no lo recomiendo para alguien que esté empezando, porque tienen que cuidar su capital. Este es el caso de la divisa. ¿Qué pasa con el oro? Que por eso mucho les digo, oro, personas nuevas, no se lo recomiendo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el oro? Vamos a hacer la misma tarea. Las tías vienen cayendo lindo. Va y si quiere, como digo, va al internet y lo busca. Espera que me quedo pensando un poquito aquí. Pips en el oro. ¿Cuál es el pips en el oro? Aquí lo tiene. Para calcular los pips, identifica la diferencia entre los precios de entrada y de salida, término que incremente 0.01. En el caso del oro, es parecido al yen japonés, ¿sí? El pips es el segundo después del decimal. Como les digo, si no, vaya y busque y investiguelo. Ok, el pips es el segundo después del decimal. Me voy al oro. Ahora, ¿cómo es la volatilidad del oro? Que es lo que le menciono. Eso es lo otro que yo tengo que ver. Ok, ya sé cuál es el pips. ¿Qué tanto hace el movimiento en relación a los pips? Sí, fíjense acá, el oro. Noten esta caída. En 5 minutos. O vamos a ver esto, porque ahorita porque hay bastante fuerza bajista. Acá. ¿Cuánto fue el movimiento? Arrancó en los 2.678,14 y mire todo lo que subió. Es decir, para que le saquemos la cuenta más rápido, si el segundo decimal, ¿sí? Si el segundo decimal, por ejemplo en este caso, que estoy viendo 2.678.17, el 7 es el pips en el caso del oro. Si usamos la matemática, cada 100 pips va a equivaler a $1 en la cotización del oro. ¿Sí? Cuando el oro pasa de 2.678 a 2.679, estamos hablando de que cambió 100 pips. Si hablamos de término de pips. Ahora, en esta vela, ¿cuánto fue el movimiento del oro? Y ahorita, claro, hay más volatilidad en el mercado. De los 78 hasta los 81. 79, 80, 81. Estamos hablando de 300 pips. Ahora bien, si yo veo que el oro se mueve, ¿puedo decir esta pide stop loss? ¿Lo vas a operar a 60? ¿Lo vas a operar a 30? ¿Lo vas a operar a 20? Ahí yo te digo, te estás fumando una lumpia. Porque ese movimiento te lo hace en nada. O sea, tú no puedes operar el oro con ese stop loss. Por la volatilidad del mercado, por cómo se mueve, por cómo tan rápido cambia de un pips a otro.
Ahora, ¿cómo opero yo el oro? Yo el caso del oro, para que la gente no se enrede la vida con que el PIPS, el no sé qué, porque también hay unos que lo ven diferente, hablo de la cotización del oro. Pongan el stop loss $10 por encima de la cotización de donde entraron. De la cotización, o sea, del precio de 2.676 a 2.676. Punto. Sí, más o menos eso. Es un stop loss más o menos grande, inclusive hay otros que trabajan más stop loss, pero por la manera que opero, yo lo veo tranqui a $10 de su cotización. Inclusive creo que hay personas que lo operan con más stop loss. Hay otros que lo operan con stop loss más corto. También es posible. Pero lo que tienen que entender es que cuando uno comienza debe, lo que les menciono, operar viendo desde el punto de vista de las pérdidas. Perder lo menos posible en un movimiento o cuando agarra el movimiento, ¿sí? Darle cierta holgura al precio en conformidad con la volatilidad que el mercado tiene, porque cada mercado tiene su volatilidad y tengo que operarlo conforme a la volatilidad de él. Entonces, en el caso del oro, fíjense lo volátil que es. Por eso es que el oro, lo digo, una cuenta nueva, el menor lotaje que puedes operar oro es 0.01. Y en eso el PIPS equivale a $0.1. Entonces, cuando el oro cambia $1 aquí en la cotización, tú estás perdiendo o ganando $1. Pero si tú entras y el precio en vez de irse a tu favor, enseguida se va en tu contra, entonces tú en un momentico vas a perder 1, 2, 3, 4, 5% de tu cuenta así. Entonces, ¿qué vas a buscar? Vas a venir posibilidad de ir quemando la cuenta. Y esto pasa mucho porque cuando uno es nuevo, normal, uno tiende a equivocarse. Hay cosas que a veces uno se le falta, a veces uno se le olvida poner el stop loss y hubo un movimiento fuerte. En fin, pueden pasar ciertas situaciones a la cual yo me debo de prever y por eso son las recomendaciones que les damos. Oro, miren, el activo ahorita viene todo cayendo lindo y precioso. Dice que va a buscar liquidez para acá abajo. Bueno, quién sabe si de la compra aquí que tenemos esta zona marcada aquí hace tiempo. Listo. ¿Qué otro activo el que operamos? Por ejemplo, el Bitcoin. Vamos con lo mismo. ¿Qué voy a ver en Bitcoin? El mismo caso. ¿Cuál es la volatilidad que tiene el mercado? En el caso del Bitcoin, ¿sí? Nosotros vemos la cotización, inclusive el valor del PIPS, porque si usted lo configura en MetaTrader 0.01, va a ver que va a cambiar cada vez que el precio cambia $1 en su cotización, le varía en el MetaTrader o en cualquier plataforma que utilice trading. En el caso de Bitcoin, el PIPS es 1 a 1, o sea, $1 en la cotización es un PIPS en Bitcoin, o sea, la relación es directa, 1 a 1. $1 es un PIPS. Entonces, vuelvo y veo lo mismo. ¿Cuál es la volatilidad del mercado? ¿Qué tanto se mueve el Bitcoin? Veo lo mismo. Fíjense, esta vela de aquí estuvo en los 97.598 hasta los 300. Hasta los 300. O sea, casi $300 en su cotización cambió en este momentico aquí. Voy a operar Bitcoin con 50 pi de stop loss. Lo voy a operar con 20. Lo voy a operar con 10. Porque hay personas cuando le dicen operen Bitcoin a 400 pi. No, este tipo se fuma una lumpia. ¿Cómo lo va a operar a 400? Está loco. Hermano, pero sí, mírelo cómo varíe. Mire cómo varía el precio. Entonces, si yo te pongo a operar con stop loss corto, el precio, tú entras y te hace una mini bajada y listo. Ya te cerró la operativa en stop loss. De una. Porque lo trabajaste con stop loss muy corto. Por eso hay que darle holgura. Recuerden, nosotros somos especuladores, no movemos el mercado. No es que yo entre y apenas yo entre, pum, se va para arriba porque yo soy Taylor o porque Alex dijo que va para arriba o porque Ezequiel dijo que va para arriba, enseguida va a subir. No, nosotros especulamos a partir de lo que hemos venido estudiando, analizamos, oye, por esto puede ser que suba, yo voy a tomar la decisión de comprar. Y bueno, hay ocasiones que sí, entramos y subió, pero eso es porque tenemos un sistema que buscamos exactamente eso, agarrar justo en el momento que el precio cambie, pero no hay ninguna estrategia 100% efectiva y hay ocasiones en que yo entro y el precio se va un poquito en mi contra y después que hace el movimiento que yo espero. Y para eso yo dejo un stop loss holgado, para cuando me pase esas situaciones, el mercado no me cierre enseguida, porque también hay otros casos donde el mercado se pone
baja un poquitico, sube, baja un poquitico, sube, baja un poquitico, sube, baja un poquitico, sube, baja un poquitico y después pum, hace el movimiento. Entonces, si yo trabajo con stop loss corto y estoy buscando comprar en el punto más bajo, cada vez que haga ese bajito, ese poquitico y bajito, pum, me cerró un stop loss. Subió, compré. Bajó un poquitico, pum, otro stop loss. Compré. Baja otro poquitico, pum, otro stop loss. ¿Qué me la voy a pasar haciendo si comienzo a operar con stop loss corto? Perdiendo plata. Voy a venir quemando mi cuenta. Ahora, ¿por qué lo decimos? O sea, ya nosotros tenemos tiempo y todavía seguimos aprendiendo. Claro está, siempre digo, no tenemos la verdad absoluta, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo. Pero en el tiempo que llevamos de experiencia hemos visto ciertas cosas y se lo hemos mencionado. Veo lo que funciona, lo aplico y se lo enseño y se lo enseñamos a ustedes. Y lo que no funciona, que en la mayoría de los casos no ha funcionado, que en la mayoría de los casos a la gente le sale mal, se los decimos. No lo hagan porque es que ya lo hemos visto. O sea, usted no sabe la cantidad de personas que hemos visto que queman su cuenta por no hacer caso en esto. Por querer entrar apenas comiencen metiéndole palanca hasta a 3 tablas. Operando con stop loss corto cuando estás empezando. ¿Cuándo puedes operar con stop loss corto? Porque eso sí, no quiero decir que, por ejemplo, si yo te recomiendo operar con 500, toda la vida operes con 500. Después que tú tengas experiencia, o sea, métete esto en la cabeza. Primero tú tienes que pasar tu proceso, estudiar, practicar, oye, ver cómo se cumple, dominar bien la estrategia que nosotros empleamos. Si la puedes mejorar, hágale, hermano. Si puedes sumarle algo que te ayude a tener mejor precisión, excelente. Nosotros te compartimos los conocimientos. Si hace conocimiento les puedes sumar más información, excelente. Mejor para ti. Pero después de pasar ese proceso y después de tú, con tu experiencia, notar que puedes trabajar con stop loss más cortos y que adicionalmente tienes el capital y sabes manejar tus emociones de tal forma que puedes operar así, hágale. Pero después de experiencia, después de pasar todo el proceso. Porque si eres una persona nueva, está la otra parte que hay que aprender a dominar, que son las emociones. Y si uno se pone a operar con stop loss corto, ¿qué puede pasar? Comienzo a perder 2, 3 stop loss y de la emoción, no sé, voy a tirar la computadora por la ventana o me da rabia con el mercado, me salgo y después el precio se hace el movimiento. Y te perdiste la operativa que estabas buscando por operar sobreapalancado o con stop loss muy corto sin haberte preparado para ello. Otra cosa, personas que a veces trabajan con estos stop loss cortos es porque también tienen a su disposición o tienen acceso o bien sea a un tipo de información o a herramientas que les permiten operar con stop loss cortos. O sea, no solamente tienen lo que nosotros vemos acá de manera gratuita, sino que también pagan para adquirir información que les permite poder operar de pronto con un poquito más de precisión, perder menos stop loss, pero es porque tienen acceso a ese tipo de información. Pero una persona que está empezando, que difícilmente a veces les cuesta para abrir su cuenta, que nosotros ni siquiera te cobramos, o sea, nosotros ni siquiera cobramos suscripción y mensualidad, solamente pedimos que la persona tenga su capital para operar y a veces les cuesta conseguir ese capital, no te voy a poner a meterte, a darte con herramientas que tienes que pagar cuando duras penas estás llegando para meter tu capital. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Te enseño con lo que tenemos a nuestra disposición, con lo que puedo operar, con lo que puedo utilizar de manera gratuita y a medida que vaya creciendo, ahí sí puedo, oye, voy a comenzar a incrementar mis conocimientos, voy a comenzar a invertir en esto, en aquello, pero ya ha pasado el proceso. Tienen que entender eso. Por eso es que a veces hay personas que me critican, ¿por qué opera con stop loss tan largo, hermano? Porque es que yo estoy pensando en que ustedes cuiden su capital. Porque imagínense este ejemplo que es uno de los que quería plantear. Imagínense que usted quería, no sé, por tirar aquí una, porque ya vamos entendiendo el porqué un poquito de las cosas. Digamos que, ya vamos a cambiar esto acá. Que se me hizo, aquí está. Que se me hizo el de la configuración. Ampliar a la derecha, lo vamos a desactivar un momento. Listo, vamos a suponer que yo quiero vender en este rango de acá. Vamos a poner los números bonitos para que
las cuentas se den bonitas. Vamos a ponerme ahí de los 98.000, 99.200. Son 400 pips. Listo. Vamos a poner que yo tengo, voy a meter una venta en el BTC. Yo voy a meter una venta y tengo la opción de operar a 400 pips de stop loss, que es lo que recomendamos. Y digamos que yo entro en el punto más bajo. Por eso le digo un número redondo, entré en los 98.800. ¿Sí? Y digamos que el precio llegó hasta aquí, hasta cerquita de la... Por aquí en los 160, por decirle un ejemplo. Aquí un ejemplo para que vayan entendiendo el porqué de las cosas. Resulta que yo metí aquí la venta, pero el precio no cayó enseguida. Yo usé mi sistema de confirmaciones, utilicé todo y para mí a partir de aquí el precio iba para abajo, pero no, el precio me hizo, como a veces le digo a ustedes, me jugó kikiriwiki, porque aunque me dio las confirmaciones que yo utilizo para tomar una decisión, el mercado lo que hizo fue subió bajó un poquitico y siguió subiendo. Siguió subiendo, siguió subiendo. Me jugó kikiriwiki, bueno, pues. Sí, siguió subiendo hasta que finalmente llegó aquí y ahí sí, ¡pum!, para abajo. Yo vendí aquí, el mercado siguió subiendo un poquito más y después llegó aquí, ¡pum!, para abajo. Si yo opero con 400 pips de stop loss, teniendo en cuenta, oye, la volatilidad del mercado, que tanto se mueve, le voy a dar holgura por si yo entro y todavía no se va de una a la baja. Fíjense que en este movimiento a mí ni me cierran stop loss y igualmente voy a salir con beneficio. Agarro un movimiento para sacarle ganancia al mercado. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de operar a 400, porque es que yo soy el chacho, lo opero, no sé, a 50, 100 pips? Decido operarlo a 100 o a 50. Dos alternativas. La primera, como le di tan poquito, apenas subió aquí, me cerró la operativa y me la perdí. Sí, el precio subió un poquito más, pero después cayó y hizo el movimiento que buscaba. Me perdí la operativa por operar sobre apalancado. La otra, comienzo a meter cada una de las ventas cada vez que iba subiendo. Sube aquí, meto una venta, un stop loss. Sube aquí, segunda venta, segundo stop loss. Subo aquí, tercera venta, tercer stop loss, hasta que después cae. Y posiblemente cuando ya tengo 3 stop loss, tiro la toalla. ¿Sabes qué? No, hombre, me da rabia el mercado, como no controlo mis emociones, como no estoy consciente de lo que estoy haciendo, como no tengo la cabeza fría, tiro la toalla y digo, no, yo no voy a esperar más. Y después la cuarta fue la que me dio el movimiento que buscaba. ¿Quién va a perder más plata en el mercado? ¿El que operó tranqui con los 400 de pie o el que operó con 100 o 50? ¿Quién va a perder más plata en el mercado? Pregunto. Los leo en el chat, por eso me quedé en silencio. A ver si me siguen. Excelente, Denny. Mauricio, excelente. El que no controla y no opera como corresponde. Como les digo, puede llegar a un punto donde operen con stop block cortos, sí. Yo conozco, he visto a personas que operan con stop block cortísimo, pero lo que le dije, porque uno, tienen experiencia y segundo, tienen herramientas que les permiten operar así. Y en algunos casos no operan en todos lados, operan en puntos específicos, donde saben que la probabilidad de que ese activo llegue ahí y caiga es muy alta. Y por eso en esos puntos operan con stop loss cortos, pero son puntos específicos. No operan en todos lados. Entonces, esto es una de las cosas que deben de tener en cuenta. Ahora vamos con el otro activo, el cual muchos me andan peleando. El US 30, que recientemente estoy comenzando a operarlo, estoy comenzando a analizarlo, porque una de las cosas, veo que respeta muy bien la estrategia que estamos utilizando, además de que estoy evaluando también la posibilidad de comenzarlo a operar más seguido.
y que puede operarlo personas con cuenta de $100, a diferencia de Bitcoin y oro, como les dije, que por su volatilidad no es recomendable. US 30 sí se puede. US 30 sí nos permite. Entonces, por eso estoy comenzando a analizar bastante US 30 para también ayudar a las personas nuevas que puedan operar este activo y ir creciendo su cuenta. Ahora, vamos a lo mismo. ¿Qué sucede con el US 30? Yo al US 30 se lo recomiendo. Lo opero con un stop loss, digamos, bastante grande, sí. Bastante amplio para operarlo relajado. Sobre todo porque últimamente trato de operarlo a la hora de apertura del mercado y cuando abre el mercado hay mucha volatilidad. Sobre todo ahorita, por ejemplo, ahorita que está abriendo, tiende a haber cierta volatilidad en el mercado. Porque la que estoy evaluando es para operar en apertura de mercado. Como en la apertura de mercado la volatilidad aumenta considerablemente, a diferencia de acá, fíjense cómo es el movimiento en el mercado de... Este es el rango de Londres. A ver, sí, esto es Londres. Esto es en el horario de Londres fue esto. Fíjense cómo fue el movimiento del US 30 en el horario de Londres. ¿Ves cómo se mueve? A comparación cómo se comenzó a mover ahora que abrió Nueva York. Fíjense, ustedes lo ven por el tamaño de las velas. La volatilidad es mayor aquí que aquí. Entonces, teniendo en cuenta cómo se mueve el mercado, la lógica que me dice, no puedo trabajar el mismo stop loss aquí si quiero cuidar mi capital que trabajarlo acá. Porque aquí la volatilidad es mucho mayor que acá. Eso también pasa en algunas ocasiones en los activos, que en diferentes horarios tienen más o menos volatilidad. Por ejemplo, en las noches, por lo regular, los mercados son muy muertos, o sea, su volatilidad es muy baja. Entonces, el que opera en la noche, de pronto sí opera con stop loss más cortos. ¿Por qué? Porque la volatilidad del mercado es más pequeña. O sea, mover 10 pips demora muchísimo en comparación que si lo hacen en la mañana. Entonces él analiza, oye, yo veo que ese movimiento de 10 pips es como mucho para la hora. Voy a trabajar con 5, voy a trabajar con 3. La experiencia te lo termina diciendo, pero tú lo vas analizando con la volatilidad del mercado. Le meto operativas grandes con 100 pips de stop loss. Entonces me dice que es que no lo sé leer. Bueno. Partiendo, como le dije, partiendo de la teoría que es el pips, es la unidad más pequeña de movimiento. Si yo veo el gráfico de cuánto en cuánto se mueve el US 30, de cuánto en cuánto se está moviendo el US 30. Y aquí miren, en vivo y en directo en la gráfica. De cuánto en cuánto se mueven, ahí lo ven. Yo veo que se mueve es el 652, 650, 653. Ese es el que yo veo que se mueve. Yo no veo que se muevan los decimales en este gráfico que estoy viendo. Entonces, debido a eso y debido a que la teoría me dice que el pips es la unidad más pequeña de movimiento, entonces yo digo, bueno, para mí, el US 30, el pips es este valor. Es como lo veo igual que el BTC, ¿sí? Un 1 a 1. $1 en la cotización del US 30 es un pips para mí. Lo estoy viendo igual que el Bitcoin. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que en el gráfico el bendito se mueve aquí, 31, 38. ¿Sí? Mira, viene caída libre. ¿Era para meter ventas? Sí, es que yo estaba esperando una venta, pero ahorita no estoy pensando en operar, sino en explicar esto. Por eso es que yo el US 30 digo que el pips es este señor. Ahora, si lo busco acá, teóricamente hablando, ¿cuál es el pips? El US 30. Si no mal recuerdo, realmente dicen que es el primer decimal. Creo que aquí, aquí está. Bueno, dicen que es parecido al oro. ¿Sí? 0.01. $32.950 a 32.907.51 se dirá que el precio ha subido un pips. O sea, teóricamente hablando, el pips dicen que es parecido al caso del oro. Sin embargo, como les digo, como yo aquí en el gráfico veo que se mueve de uno en uno, para mí voy a tomar el pips aquí y lo opero 1 a 1, una cotización en el precio.
¿Sí? Eso es lo primero que tengo que entender. Ok, para mí, ¿cuál va a ser mi unidad de medida? Perfecto. La teoría me dice que es esto, pero yo en el gráfico veo que se mueve es este. Yo voy a tomar ese. Ahora, lo otro que tengo que ver es la volatilidad. ¿Sí? ¿Qué tan volátil es el mercado? Entonces, aquí veo, mira, esta vela de acá se movió desde los 658 hasta los 688 aprox. ¿Sí? De los 58 a los 88. O sea, aquí se movió $30 en su cotización. Y viene un tarajayo a decirme que operarlo a 50 o a 100, que es lo que las últimas que he hecho, o sea, por eso lo digo, son stop loss bastante largos, porque 100, fíjense fíjense todo el rango que yo le doy de movimiento. Digamos que yo meto una operativa en los 700, fíjense que los 800, o sea, 100 me queda acá arriba. Mire toda la holgura que yo le doy al precio por si entro y no reacciona en el momento que yo estoy diciendo, sino que sube un poquito más, le doy chance de que el precio todavía se desarrolle antes de que caiga. Ahora tú eres alguien más experimentado y puedes operarlo a 50, le reduce el espectro a la mitad, hágale, pero con experiencia. Con que usted note que, no sé, yo noto que en la mayoría de las operativas que yo entro, yo cuando entro, el precio se mueve hasta los 30 pips en mi contra y cae. Y yo entro, hermano, y de 10, 7 llegan a los 30 pips en mi contra y cae. ¿Sabes qué? Yo lo voy a operar a partir de ahora de 50. ¿Por qué? Porque tú con la experiencia, con lo que tú estás haciendo, notas que en la mayoría de tus casos el stop loss llega hasta 30, 40, listo. Entonces yo lo voy a operar a 50 porque son raras las veces que llega hasta 50. Y si aplica lo que nosotros te enseñamos, si llega a 50, yo sé que voy a estar preparado para meter otra venta. Pero le das holgura para que el precio haga movimiento por si no cae en el momento, porque yo no muevo el mercado, yo especulo lo que pueda hacer el mercado. Y por eso tengo que darle holgura al precio para que termine de desarrollar y hacer el movimiento que yo busco. Y también por si hay algún tipo de liquidación, porque eso también puede pasar. Hace una liquidación y para eso también el stop loss. Entonces viene esta persona, me critica y me dice que no, que eso se opera a 5 pips de stop loss. A 5. Hermano, mire lo que se ha movido ahorita en este ratico que estamos, que abrió el mercado. 5 no es nada. Si yo opero esto a 5 stop loss, yo le doy venta. Y si el precio se da en mi contra, nada más listo. Se me cerró la operación en stop loss. Ahora, si se me va a mi favor, sí, me voy a forrar. Efectivo. Pero para yo forrarme operando así, tiene que ser que yo entre y enseguida se va para donde yo digo que se va. O sea, tengo que entrar y enseguida se tiene que mover a mi favor. O sea, eso no tiene que dar ni un suspiro para echarse para atrás. Se tiene que ir de una. Pero adivinen que yo no muevo el mercado y como les digo, y para operar así tiene que tener herramientas que te permitan decir, mira, a partir de ahora ese señor va para abajo con toda. Ah, listo, yo meto la venta ahí con toda. Porque tengo información que me dice que a partir de ahora va a caer. Pero como no la tenemos, especulamos con lo que tenemos a nuestra disposición, por eso hay que darle holgura al precio. Entonces vienen y dicen que operar con 5 pi, eso se opera con 5, con 10. Y lo peor, o sea, por eso digo, o sea, la cuestión de la magnitud del comentario, por eso lo toco, porque le digo, me interesa más para las personas nuevas, porque lamentablemente tratan de deslumbrar a los demás, porque no tienen conocimiento, diciendo que mira, yo agarré un movimiento de 2000 pips y todo el mundo, wow, claro, 2000 pips, una locura. Y lo operé con solo 5 pips de stop loss. Hermano, eso se lo venderás a alguien que no sabe. Pero uno que está viendo, analizando el mercado y se lo estoy mostrando aquí en la clase y lo están viendo el movimiento del precio, tú te das cuenta que o tienes la información para decir que vas para allá o me estás cayendo a coba. Porque el movimiento que tiene el precio es bastante. Y entonces dicen que operar con 100 pips de stop loss es hacerle quemar a la cuenta a la gente. O sea, la magnitud de la... O sea, si yo te mando a ti con stop loss más grande, yo te voy a hacer quemar la cuenta. ¿Quién te va a hacer quemar la cuenta más rápido? ¿El que opera con 10, 20 pips de stop loss o el que te opera con 100? Con lo que hemos analizado ahorita. Hermano, si yo te doy stop loss más largo es para que te saque menos posible los stop loss.
Y como les digo, ya con experiencia, si quieres operar con alto apalancamiento, hágale. Pero entonces tienen la desfachatez de decir que lo que nosotros le decimos lo hace quemar cuenta, lo hace perder plata a la gente. Y aquí te estoy mostrando cómo esa mentira se cae. Y ahí van viendo cómo se va moviendo el precio. Y como les digo, ¿qué pasa ahorita con el IES 30? A esta hora tiene volatilidad. Ahorita también hay mucha información. Creo que de pronto va a seguir subiendo. Estamos en máximos históricos. Puede que suba un poco más. Pero ahorita no estoy enfocado en operar, sino enfocado en tocar esta parte. Entonces, como les digo, ¿quién va a hacer perder más plata? ¿El que opera con estos lots cortos o estos lots largos? Y como les dije, es impresionante la cantidad de personas que por operar con stop loss muy cortos terminan primero quemando su cuenta antes de hacerse rentable. Terminan haciendo todo lo contrario. Entonces, si yo he visto vez tras vez que las personas que entran y comienzan a operar apalancados, termina quemando su cuenta, porque yo te voy a recomendar hacer lo mismo si realmente quiero que tú salgas adelante. Pregunto, no sé. Si realmente uno quiere que salga adelante, yo te voy a dar son las cosas que funcionan. Entonces ahí está la otra parte de la cuestión, es que dicen que, por cierto, porque en estos días también el tema viene, es porque precisamente una de estas personas que critican lo que hacemos, cómo lo hacemos, comenzó a mencionar que es que nosotros estamos buscando estafar a la gente con lo que estamos haciendo, con lo que estamos dando. Entonces yo digo, me pregunto, no sé a quién le he cobrado aquí por aprender, o no sé si alguno de ustedes que está acá está pagando para tener acceso acá, o alguien me ha mandado dinero a mi cuenta, o alguno yo le he dicho, mira, pásame tu plata que yo te la gestiono. Que curiosamente esa persona que criticó lo que hacemos, después le estaba mandando personas al grupo de que él gestionaba cuentas, que manejabas cuentas de no sé cuántos miles de dólares y que él gestionaba y que te podía gestionar la tuya. Entonces me preguntaría quién es el que estaba captando capital o quién es el que estaba engañando a la gente. Y claro, como deslumbraba a muchos diciendo que operaba con stop loss muy cortos y ganaba el poco de plata, entonces cuando uno toma una decisión, porque los dije a muchos, yo en los grupos que manejo son públicos, son abiertos, yo digo que la gente hable, comente, comparta, no tengo problema con eso. Pero si ya viene un cara de pastel a venir a engañar a la gente vendiendo un curso o vendiendo estos tipos de estafa, hermano, va para afuera. No me importa, no me interesa quién sos vos. Tú vas para afuera. Porque si yo no lo estoy haciendo, más bien estoy compartiendo información con ustedes. A mí nadie me está pagando por estar aquí ahorita. Yo podía estar haciendo otra cosa, pero me agrada un poquito compartir información y estamos haciendo esto de cierta manera para ayudar un poco a las personas. Entonces, que venga otro tarajayo a querer engañar y estafar, porque yo ya caí en eso también, o sea, yo también fui víctima de eso en tiempo atrás y mucho de lo que estamos en la comunidad nos ha pasado. Entonces no quiero que otros pasen por lo mismo, lo saco. Entonces, como no tienen argumentos y no tienen más nada mejor que ofrecer, su única alternativa es hablar mal, porque como no tienen nada que ofrecer, porque le tumbamos el negocio. Porque como aquí no vendemos cursos, no te vendo nada, no te capto capital, aquí lo único que se te pide es necesariamente lo que necesitas para operar, porque sí o sí tú para entrar al mercado necesitas capital, o sea, no hay de otra. Si yo voy a comprar y vender algo, necesito plata para comprar y vender, o sea, y como siempre lo digo, así sea que ustedes no quieran operar con nosotros, deciden entrar en otra comunidad, en otra academia porque les gusta más, o deciden aprender por su cuenta, porque de pronto lo que tú estás viendo con nosotros no te gusta, perfecto. Igualmente, igualito vas a necesitar un broker y capital. Igual. Igualito lo vas a necesitar si quieres operar y comenzar a hacer esto. ¿Qué es lo que te estamos pidiendo? O sea, en tu broma, tu capital, lo único que, bueno, trabajas con el broker que nosotros trabajo y tienes buena reputación. Es que el broker es chimbo. Hermano, investiguelo. Broker Tickmill, metas en internet y vea la referencia del broker. El broker actualmente es uno de los mejores que hay, con 6 regulaciones, entre una de ellas la de el Reino Unido, que es una de las más importantes, además de otras. Investigue, no se quede con lo que yo le digo, y siempre se lo digo, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Quiere aprender más? Investigue, hermano, y tiene el internet, hágale. No tengo miedo a nada porque no tengo nada que esconder. Y adicionalmente, lo otro, y aquí va la otra mentira que le meten, y por eso digo, y aquí la tumbamos de una, es que nosotros ganamos por lo que ustedes pierden.
Porque claro, como ustedes entran como referido con nosotros, si ustedes pierden, nosotros ganamos. Ok, vamos a decir que eso es cierto. Vamos a decir que sí, yo voy a ganar por lo que usted pierda. Si eso es cierto, mi pregunta es, ¿qué me convendría más a mí? ¿Que ustedes operen apalancado hasta las metras para que quemen la cuenta o hacerlo como yo les estoy diciendo? ¿Qué me conviene más a mí? Si se supone que yo voy a ganar por lo que usted pierde, pregunto, no sé, ¿qué es lo más lógico? ¿Qué me conviene más si yo voy a ganar con lo que ustedes pierden? ¿Que operen relajados o operen apalancados hasta las metras? Y yo he escuchado traders que dicen, o sea, una vez lo escuché uno y yo quedé como que wow. O tienes una precisión del hipersádico o no sé. Metes tu cuenta, tu capital, no sé, iniciaste con $500 y lo vas a dividir en 5 operativas, en 5. Lo divides en 5 y con eso operas. O sea, vas a operar con el 20% de tu cuenta. Y si agarras una racha mala, que a veces hay, adiós cuenta en un momentico. ¿Qué le hemos dicho? Y por eso las personas que me vienen siguiendo, es algo que desde el principio se los pongo. Operen con el 1% de su cuenta, si es posible, 2.5 cuanto máximo. Todavía le digo que con el 5% es arriesgado y solamente se lo dejo a persona experimentada. Entonces vuelve y se le cae la mentira. Que ustedes ganan con lo que pierden. Si a mí me sirviera eso, te dijera lo que le dice el otro. No, agarra el capital y divídelo en 5, que yo sé que cuando tú pierdas, mire, eso va para mi bolsillo. O sea, es impresionante las mentiras que dicen porque todo es porque llega un chabón recién aparecido, un don nadie, nadie conoce, nadie sabe dónde salió, a dar información de manera gratuita cuando ellos la venden. Claro, les tumbamos el negocio. No les conviene. Pero como no tienen más nada mejor que ofrecer, lo que hacen es hablar mal, porque no tienen nada que ofrecer. ¿Cómo sé que tus operativas son reales? Ahí está. Constantemente las operativas que subimos, fíjense que yo estoy con video y están a TikTok, que es donde ahorita constantemente estoy subiendo más. La operativa que mando, le digo, señor, se mandó la señal a tal hora en tal activo. Me voy al gráfico y te lo muestro en el gráfico. Porque con Capture cualquiera puede mostrarte un Capture editado. Cualquiera puede hacerlo. Yo también comí mucho de esos. Pero ahora que yo voy y te lo digo, mira, entré a tal hora, en tal activo, vamos al gráfico y te lo muestro. Y al yo darte esa información, la persona que ya maneja esto se puede ir al gráfico él mismo y comprobar, oye, si es verdad que lo hicieron como dicen aquí, no me está cayendo embuste. Te lo estoy mostrando con hechos, va y lo busca. Ahora, trabajando así, ¿será que no le saco plata al mercado? Le voy a mostrar un método sencillo, un tips que le tiro un poquito a los muchachos que están con nosotros para que más o menos sepan agarrar, por ejemplo, un movimiento de velocidad. Así. Fíjense esto. El precio, un tips que le he dado a muchos y que es una de las maneras que pueden comenzar a saber hasta dónde dejar desarrollar una operativa, que es una de las preguntas que también nos hacen. Oye, yo entro, ¿hasta dónde la puedo dejar desarrollar? Lo ideal es hacerlo por estructura de mercado, pero digamos que tú estás comenzando o te quieres dedicar a hacer scalping, que es hacer movimientos cortos, sacarle plata al mercado y me voy. Perfecto. El RSI, por ejemplo, si yo lo veo en 5 minutos, él tiende a... Sí, le voy a tirar este dato. Que esto se lo comparto ya a las personas que fueron parte de la comunidad y se los voy a tirar acá. Para que vean si funciona o no, aún trabajando con stop loss anchos. El precio te hace este ciclo por lo regular, o sea, es algo y en 5 minutos lo vas a ver muchísimo. En temporalidad más alta demora un poco más en hacerlo y a veces lo hace medio engañoso, pero en esta temporalidad lo hace muy seguido. El precio te viene de sobrecompra, se te va a sobreventa. De sobreventa se va a sobrecompra, de sobrecompra se va a sobreventa y así. Esto es un ciclo que el precio te hace normalmente. Listo, ¿qué puedo analizar? ¿Cuál fue el movimiento de una sobrecompra, una sobreventa, una sobreventa, una sobrecompra? Por ejemplo, si yo entro acá, sí, vamos a suponer que yo entré aquí, explicando lo que nosotros enseñamos. Entre una de las cosas, nosotros entramos en sobreventa y en sobrecompra, porque como bien sabe, buscamos agarrar los cambios de dirección. Si yo entro acá
entré en los 44.500 para hablar, como digo, números redondos para que sea más fácil calcular el resultado. Hasta que se sobrevendió, ¿cuánto fue el movimiento del precio? De los 44.500 se sobrevendió, vamos a tomar este. Aquí fue hasta los 44.880. Se sumió aproximadamente $100 en su cotización, ¿sí? Aquí. Cabe destacar que en esto estamos hablando del horario de se me fue de Londres. Como le dije, Londres tiene menor volatilidad. Entonces en Londres, en vez de operarlo a 100, vamos a decir que lo opero a 50 pies stop loss porque la volatilidad es mucho más pequeña. Entonces aquí igual te va dando un beneficio. Se movió 2 veces lo que tú arriesgaste. Pero vamos a tomar el caso de ahorita, de que si estamos en Nueva York. Vamos a tomar esta caída de aquí. Estuvo en los 44.000, vamos a ponerle 550 y ahorita se ha sobrecomprado hasta ¿dónde? 44.000, vamos a poner los 750. ¿Sí? Se ha movido $300 su cotización, 200, perdón. De 550 hasta los 750. Me sigue dando un ratio beneficio, si lo hago así scalping, de 2-1. Arriesgué aquí 100 pips, que va a valer cierta cantidad si le pongo $10 y aquí se movió 200 a mi favor. Es decir, voy ganándole un 2-1. Igual estoy sacando plata al mercado. Yo aquí busco sacarle plata al mercado. Yo sacarle plata al mercado a él, no que él se la pase sacándomela a mí. Eso es lo que yo tengo que buscar. Aún con stop loss tan grande, puedo sacarle plata al mercado. Ahora, como les digo, si yo con experiencia decido operar con stop loss más corto, por ejemplo, si ya yo lo trabajo a 50, que también se puede trabajar a 50, si lo ven 100 muy grande, bueno, vamos a trabajarlo a 50. A 50 precios de cotización, entonces de aquí de los 500 son 200, entonces la relación es 4-1. De eso depende la relación ratio riesgo-beneficio. ¿Cuánto arriesgo en mi stop loss y se va a mi favor? Eso voy a ganar. O sea, lo mismo. Si yo arriesgo 50 pips, cada 50 pips que se vaya a mi favor va a representar lo que yo voy arriesgando. Si en 50 pips vale $1, cada 50 que se vaya a mi favor va a ser $1 en mi cuenta. Eso es lo que es ratio riesgo-beneficio. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tú operas con stop loss cortos, si el precio se va a tu favor, evidentemente vas a ganar más plata en un movimiento que si yo lo trabajo con stop loss más grande. Pero es lo que te digo, ahí lo estás viendo desde el punto de vista de las ganancias, no de las pérdidas. Y cuando comiencen a verlo desde las pérdidas, cuiden su capital. Después que tengan experiencia y noten que tienen ya mejor efectividad o le suman información, le suman detalle, le suman confluencias en una zona para tomar una decisión, allí sí, métale más palanca. Pero primero pase el proceso. Es como que usted agarre un niño, un bebé que está aprendiendo a caminar y lo mande a correr. ¿Qué le va a pasar al bebé? Se va a caer. Porque él apenas está aprendiendo a caminar y usted lo va a mandar a correr. Algo semejante podemos decir aquí. Usted está aprendiendo a operar y te voy a mandar de una vez a meterle alta palanca, hermano. Vas a terminar quemando la cuenta. En la mayoría de los casos eso ha pasado. La gente termina quemando la cuenta. Y si a mí me interesaría que quemaras la cuenta, entonces no te digo nada, me quedo callado y te dejo que tú hagas desastre. Hágale, hermano, tranquilo. Que mientras tú pierdes, yo gano. Me quedo calladito. Pero como no es así, como lo que menos que quiero es que pases por lo que en algunos casos también nosotros pasamos, nosotros también nos vivimos, también por terco quisimos ganar plata en un momentico y terminamos fue quemando la cuenta. Por eso le decimos, muchachos, hagan las cosas así para que duren en el tiempo. Y recuerden que el trading tienen que verlo a largo plazo. Esto te va a dar un cambio a largo plazo, aquí a 1 año, a 2 años. No vean que quieren hacerse ricos de hoy para mañana. Porque sí, es posible, hay personas que lo han hecho, no voy a decir que no. Sí hay personas que han hecho esto, que entran con poquito y en corto tiempo suben la cuenta bastante. Pero de esos, no sé, 1 de 10, 2 de 10, porque la gran mayoría que hace eso pasa lo contrario. Entonces sigo con lo mismo, hablamos de probabilidades. Si las probabilidades me dicen que la mayoría de las personas que operan apalancado hasta las metras terminan quemando cuenta, ¿por qué te voy a recomendar yo hacer eso? Si ya la estadística me lo dice. Lo mismo que el trading. Nosotros operamos aquí con un poquito de estadística. O sea, ¿dónde hay más probabilidades de que el precio cambie? Ah, bueno, yo tengo más probabilidades de que lo haga según lo que yo he estudiado y según la estructura o el método que nosotros utilizamos en tal zona y por esto.
Y los que vienen operando con nosotros notarán que el sistema que nosotros utilizamos en la mayoría de los casos se cumple y por eso operamos así. Porque en la mayoría de los casos tú vas a ver que el mercado hace ese patrón. Oye, sí es verdad, hace esto y después hace esto y ¡pum! Hace el movimiento que buscamos. Y por eso me apego a ese patrón. Porque en la mayoría de los casos lo cumple. Igualmente pasa acá con la gestión de riesgo. Si he notado que cierta cosa de actuar no funciona, no la uso. Si no funciona, ¿para qué voy a seguir insistiendo en hacerlo así? Si en la mayoría no ha funcionado. Entonces, cuiden su capital. Es la recomendación que le damos. Operen relajados. No busquen hacerse ricos de la noche a la mañana. Primero, pasen el proceso y ya con la experiencia, cuando usted sienta que ya tiene la experiencia y digo, ¿sabes qué? Ya voy a operar con estos los más cortos, hágale, hermano. Sin miedo. Pero ya usted ha pasado por todo el proceso, experiencia, frustración, emociones, gestión de capital, que ya pase toda esa faceta que uno como trader debe dominar. Ahí sí, si quiere operar con alta palanca, hágale. Y si se siente cómodo. Yo me siento cómodo operando relajado, yo opero relajado. Me siento cómodo así, opero así, ya. Si a usted no le gusta, quiere operar más apalancado, con más experiencia, hágale. Porque se siente bien así, hágale. Pero recuerden, primero adquieran la experiencia, desarrollen la habilidad y después ahí sí tomen sus propias decisiones. Por eso es que yo opero y recomiendo operar como recomiendo. Por eso le digo, operen con stop loss de tal forma. Por eso le digo, operen aquí, operen allá, porque he notado que eso es lo que nos ha funcionado y lo que compartimos con ustedes. Entonces, chicos, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado, haber aclarado varias dudas que hayan tenido al respecto. Y ahora más tarde le estaré compartiendo la grabación porque esto tarda, o sea, yo la grabo ahorita, la mando a subir y eso devora a veces para subir. Entonces, ahí cualquier cosita, bueno, los que ya están en el canal, estén atentos, estén pendientes a ver si se nos da alguna señal ahorita. Bitcoin no sé si volvió a caer, porque ahorita que estábamos viendo creo que estaba cayendo. Y, o siguió subiendo, sí, ahí viene. Puede ser que ahora se dé una entrada en Bitcoin, pero a mí me gustaría ya que rompa ese mínimo donde está ahorita. Sí, operamos ese mínimo ya. Para mí es mejor venirlo a esperar a ver si viene a buscar liquidez acá abajo, a liquidar todos los que compraron acá y posiblemente acá abajo nos dé una señal para entrar a compra. Vamos a ver si nos da la oportunidad. Mientras tanto, esperar. Voy a quitar esto y listo. Bueno, familia, entonces que pasen un excelente día y bueno, nos vemos hasta una próxima clase. Creo que hoy en la noche Uri también tiene otra clase de básico de información de interés. Entonces, quienes puedan, bueno, aprovechen y se conectan. Entonces, nos vemos hasta una próxima ocasión.